Pues hemos estado en un estudio We have been in a study. que se llama Una Esperanza Viva, It's called The Living Hope del libro de Primero de Pedro. from the book of 1 Peter. Y hemos hablado de la persecución romana And we have talked about the Roman persecution que los cristianos se enfrentaron en Roma. that the Christians encountered in Rome. Y Pedro escribe la carta And Peter writes the letter para animar al pueblo de Dios, to help encourage the people of God, para darles esa perseverancia. to help them with perseverance. Y tal vez estés aquí esta mañana And maybe you're here this morning y vemos la persecución y la desorientación and we see the persecution and the disorientation que pasa en el sufrimiento. that happens during suffering. El fin de capítulo 3 The end of the chapter 3, es acerca del sufrimiento del cristiano. it's about the Christian suffering. Y tal vez estás aquí esta mañana, And maybe you're here this morning. has tenido una semana desanimador, You have had a really hard week. y cuando hay dificultad, And when there's difficulties, trae desorientación, maybe disorientation, tal vez estás en shock maybe you're in shock o simplemente desanimado. or simply discouraged. Y tienes algo en la vida espiritual And there's something in your Christian life que sientes que no puedes avanzar. and you feel that you can't advance. Y de eso se trata el fin de capítulo 3 And that's what's about in the end of chapter 3 del libro de Primera de Pedro. of the book of 1 Peter. Yo estoy leyendo un libro I am reading a book right now. de una hermana que se llama Belize Shekia. A sister's called Belize Sakia. Y el libro se llama Me atreví a llamarlo padre. And the book is called I Dared to Call Him Father. Es una autobiografía It's an autobiography. acerca de cómo esta mujer It's how this woman, creció en Pakistán, she was raised in Pakistan, una cultura musulmán, a Muslim culture. y en 1976 And in 1976, ella empezó a leer la Biblia she started to read the Bible porque no encontraba las respuestas en la fe musulmán. because she couldn't find the answers in the Muslim faith. Y leyendo la palabra de Dios, And so reading the Word of God, leyendo los evangelios, específicamente el libro de Juan, reading the Gospel, especially the book of John, esta historia habla de cómo Dios empieza a hablarle al corazón, this story talks about how God starts to speak to her heart. y en medio de esa cultura musulmán viene a los pies de Cristo And in the Jesús. middle of that Muslim culture, she comes to the feet of Christ. Una historia extraordinaria. A extraordinary story. Tantas familiares que no querían que ella leyera la Biblia, So many family members that did not want her to read the Bible, la persecución cual ella se enfrentaba. the persecution that she encountered. Aún ella sabía, cuando yo me bautizo, She even knew that when she would get baptized, iba a ser rechazada por muchos de su familia. she was going to be rejected by a lot of her family members. Y es una historia increíble, And it's an incredible story. y tiene que huir de su país. So she has to flee from her country. Eventualmente llega a los Estados Unidos, She leaves and eventually arrives at the United States. y Dios usa su historia, And God uses her story, como Dios la rescata y la restaura, how God rescues her and restores her. y su testimonio para alcanzar a muchas personas. And so she gives her testimony to be able to reach a lot of people. La organización cristiana de Billy Graham The organization of Billy Graham por todo el mundo compartió este libro, throughout the entire world, he shared this book, y más de 500,000 copias and more than 5,000 copies. 500,000 copies se han repartido por todo el mundo, have been distributed throughout the entire world. y miles And thousands de otras personas de una cultura musulmán of people from the Muslim faith han encontrado su historia tan impactante have found her story so impacting y han venido a los pies de Cristo and también. have come to the feet of Christ also. Y contamos esa historia And so we tell this story para demostrar cómo Dios nos lleva por la dificultad, to show you how God pulls us through the difficulties. porque tiene un propósito
Because there's a purpose para tu historia, for your story, para tu vida, for your life, por lo que está pasando en este momento en tu vida. for what you're going through in your life right now. Y esto lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 3. And we see this in 1 Peter chapter 3. Pedro dice esto: Peter says this. finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, animándose fraternalmente, con misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan, pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño si son apasionados por el bien? Porque aun si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos, ni sean turbados. Más bien, santifíquense en su corazón a Cristo como Señor, y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Y lo tengo en inglés, perdón. Lo voy a tratar de leer en español. Bueno, lo tengo aquí en la Biblia. Versículo 16, perdón. Tienen buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. El bautismo que corresponde a esta figura, ahora mediante la resurrección de Jesucristo, los salva no por quitar la impureza de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Ahora él, habiendo ascendido al cielo, está en la diestra de Dios. Los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a él. Vemos aquí en esta escritura We see here in the scriptures que hay un propósito en nuestro sufrimiento, that there's a purpose in our suffering. y vemos dos cosas en esta parte del capítulo. And we see two things here. Y una parte clave de este capítulo And one key point es que nuestra devoción is that our devotion impulsará nuestras buenas obras, will drive our good works, y nuestras buenas obras and our good works serán un testimonio a nuestra devoción. will be a testimony of our devotion. Muchas personas dicen que están comprometidos a Dios, A lot of people say they are committed to Christ, que tienen ese compromiso, and they're committed, they have that commitment, pero el fruto de su vida no lo refleja de esa forma. but the fruit of their life does not reflect that. Y el punto principal de esta parte del pasaje And the key point of this passage es que nuestra devoción va a llevarnos a dar más fruto en nuestra vida, is that our devotion will drive us to more good works in our lives. y nuestras buenas obras serán un testimonio a nuestra devoción. And our good works will be a testimony of our devotion. Pero es difícil, ¿verdad? But it's hard, right? Porque ¿cuál es el carácter Because what is the character de una vida justa? of a righteous living? Dice la palabra en el libro de Mateo The word says in the book of Matthew que vamos a tener
vamos a padecer diferentes situaciones y sufrimientos. So we're going to go through different sufferings and situations. Y esta parte empieza en versículo 8 hablando And this starts in verse 8. Hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. And it's talking about the unity in the body of Christ. Como cristianos, As Christians, dice en versículo 8, the verse 8 says, dice, sean de un mismo sentir, be of one mind, compasivos, compassionate, amándose fraternalmente, loving each other, teniendo ese amor y unión juntos. having that love and unity. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este pasaje empezando esta parte? So what does this verse says, the beginning? Si vamos a sufrir y padecer diferentes cosas en la vida, If we're going to suffer and go through different things in life, necesitamos unión en la iglesia, we need unity in the church, unión en los matrimonios, unity in the marriages, autenticidad y unión en las amistades cristianas, authenticity in the Christian relationships, porque la armonía interna en la iglesia because the internal harmony in the church es nuestro testimonio y nuestra fortaleza en medio del sufrimiento. is our witness and strength in the midst of the suffering. Una y otra vez en Primera de Pedro, One and time again in 1 Peter, él dice, unifíquense, he says, unite. que haya unión interior, There may be internal unity. esa armonía, That's harmony. para que tengan la fuerza So you can have the strength para vivir la vida cristiana. to live the Christian life. Y después empieza de versículos 9 al 12. And then in verse 9 through 12, Habla acerca de bendecir a quienes nos maldicen. it's talking about to bless the ones that curse us. Eso es difícil, ¿verdad? That's hard, right? Tal vez la cosa más difícil. Probably one of the hardest things. ¿Cómo puedo bendecir a alguien que me está maldiciendo? How can I bless somebody that's cursing me? ¿Cómo me llama la palabra de Dios How the word of God is calling me a hacer una bendición to be a blessing en esas situaciones? in those situations. Y empieza hablando del Salmos 34. And it starts to talk about Psalm 34. Los versículos 9 y 10 In verses 9 and 10, son un resumen, it's a summary, summary de Salmos 34. of Psalm 34. Que los ojos de Dios están sobre los justos That God's eyes are on the righteous y sus oídos atentos a sus oraciones. and his ears open to their prayers. Por mucho de los salmos y los proverbios, All throughout the Psalms and the Proverbs, vemos la bienaventuranza, la bendición we see the blessing que viene sobre los que están caminando en justicia. that comes to those that are walking in justice. Y Salmos 34 es un resumen de muchos de los salmos en muchas formas. And Psalm 34 is the summary of all that. Y Pedro está recordando a los cristianos en Roma, And Peter is reminding the Christians in Rome, aunque están padeciendo y sufriendo, recuerden, even though they're going through suffering, he's telling, remember, los ojos del Señor están sobre los justos the eyes of God are over the righteous. y Él escucha tus oraciones. And he listens to your prayers. Sigue caminando en justicia. Keep walking in justice. Vemos en el libro de Romanos, We see in the books of Romans, el apóstol Pablo dice también, bendigan, no maldigan. the Apostle Paul also says, bless, do not curse. Hagan lo opuesto de lo que hace la cultura en el mundo. Do the opposite of what the worldly culture does. Siguen caminando Keep walking en santidad y justicia. in righteousness. Pero después vemos qué es el costo de la vida justa. ¿Cuál es el costo? And then we see the cost of the righteous living. Porque aún así dice, vamos a padecer sufrimiento. Because even still, we're still going to go through suffering. Dice, sufrir por hacer el bien. Suffering for doing good. Dice en versículo 13, dice, serán bendecidos. Verse 13 says, you will be blessed Cuando nosotros enfrentamos dificultades. when we go through difficulties. Tal vez algo que pasó esta semana. Maybe something that happened this week. Estabas tratando de bendecir a una persona You were trying to bless someone y lo tomaron mal. and they took it the wrong way. Trataste de hacer algo para ministrar a tu familiar Maybe you were trying to minister to a family member y no salió bien. and it didn't come out
that way. Y sentimos que, ¿por qué estamos sufriendo, Señor, si estoy haciendo el bien? And so we feel, Lord, why am I suffering even though I'm still trying to do good? Y por eso versículos 13 y 14 nos dicen And that's why verse 13 and 14 says que la bendición de Dios estará sobre ti that the blessing of God will be upon you. y que, mira lo que dice en este versículo. Look what the verse says. ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño si estamos apasionados por el bien? Pero hay muchas personas There are a lot of people que no están caminando con Cristo that are not walking with Christ. y cuando hay dificultades o sufrimientos, And when there's difficulties and suffering, ¿qué es lo que hacen? what do? Dicen, ven, ore por mí, hermano. They say, oh, brother, pray for me. El enemigo me está atacando. The enemy is attacking me. Y a veces tú sabes un poco de su historia And sometimes you know a little bit about their y story. dice, mira, pero has estado haciendo esto por años. And you say to yourself, well, brother, you've been doing this for years. Y esto es la consecuencia de eso. And this is the consequences of that. No vengas a decir que el diablo te está atacando Don't come to tell me that the enemy is attacking si you. vives en pecado y en rebelión contra Dios. If you live in sin and rebellion against God. Es lo primero que dice en ese Salmo 34. That's the first thing that says in Psalm 34. Pero los que auténticamente están caminando con Cristo. But those who authentically are walking with Christ. Pablo dice, a ustedes aun cuando vengan las dificultades. Paul is telling you when the difficulty comes, Mira lo que dice. look what it says. Pero aún así llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Tenemos que hacer una pausa ahí, We have to make a pause right here. porque la palabra bienaventurado Because the word righteous, no, blessed, significa que Dios tiene su favor sobre ti. it means that God has his favor upon you. Y dicen por eso, no tengan miedo That's why it says, do not fear. de ellos ni estén turbados. It says, have no fear of them, nor be troubled. Porque Dios nos está formando Because God is forming us. el mismo sol The same sun que derrite la cera, that melts the wax, the wax también hace duro also makes hard el lodo. the soil. ¿Y qué es el punto en eso? And what's the point of Que that? con el sufrimiento que viene hacia nosotros, That with the suffering that comes to us, Dios lo puede usar God can use it para derritir y moldearnos más en la imagen de Cristo. to melt and mold us more to the image of Christ. ¿O vas a dejar que esa dificultad Or are you going to let that difficulty te haga duro el corazón? make your heart hard? Es la tentación, ¿verdad? That's a temptation, Que right? todos nos enfrentamos. That we all encounter. No quiero tener un corazón duro, I do not want to Pe- have a hard heart. pero este sufrimiento me está endureciendo el corazón. But this suffering is making my heart hard. Señor, yo quiero que tú estés derritiendo y moldeándome en tu imagen. Lord, I want you to melt me and mold me in your image. Porque quiero que mi testimonio Because I want that my testimony sea magnificado en el sufrimiento. will be magnified in the suffering. Versículo 15 dice esto. Verse 15 says, Lo voy a leer. Dice, al contrario, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. sanctify the Lord in your hearts. Esa palabra santificar That word sanctify, es decir, yo voy a ser devoto al Señor. it says, I'm going to be set apart for God. Yo voy a comprometerme a Él más y más. I'm going to make a commitment to God more and more. Aunque estoy padeciendo y sufriendo en esta situación. Even though I'm going through it and suffering in this situation. Señor, yo sé que eres soberano. Lord, I know you're sovereign. Esto no pasa porque tú tienes un propósito, un plan por este sufrimiento. This happens because you have a purpose for this suffering. Y yo me voy a comprometer más a ti en este momento And I'm going to commit myself to you more and more para right que now, mi testimonio se manifieste en esta situación. so that my testimony will manifest through this situation. Porque lo que queremos hacer es lo contrario. Because what we really want to do is the contrary. Y el Señor, pero por el poder del Espíritu Santo, But the Lord, through the power of the Holy Spirit, está santificando nuestros corazones. is sanctifying our hearts. Dice, y después dice en versículo 15, And then in verse 15 says, siempre estén listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.
¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Mientras la gente te ve como estás viviendo tu vida cristiana, As people see how you're living your Christian faith, cómo estás dejando que Dios te santifique, how are you letting God sanctify you, te esté moldeando, that He's molding you? la gente va a decir, People are going to say, ¿qué le pasa a este tipo? what is happening with this guy? En vez de endurecer su corazón, Instead of hardening their heart, está más comprometido a Dios. he's more committed to God. ¿Qué le pasa a esta persona? What is happening with this En vez person? de estar más triste, más amargo, Instead of being more sad, more bitter, es más amoroso, lleno de más gracia y amor a la gente. he's more loving and more gracious to people. Es solo el Espíritu de Dios. It's only the Holy Spirit. Y en esa situación te van a preguntar, And in those situations, they will ask you, ¿por qué estás actuando de esta forma? why are you acting this way? Y es en ese contexto And it's in that context que en versículo 15 podemos dar una respuesta that in verse 15 it says that we can give an answer de la esperanza que hay en nosotros. of the hope that is in us. Las personas que a mí me han impresionado más The people that have impressed me the most no son los cristianos más intelectuales, is not the most intellectual Christians. que obviamente la enseñanza y aprender es muy importante. Obviously, the learning is very important. No son los que tienen muchos dones o talentos. It's not those the ones that have a lot of talents and gifts, Son los que han sufrido mucho are the ones that have gone through a lot of y suffering son más amorosos, and they're more loving. más confiados en el Señor, They have more faith in God, más comprometidos a Dios, more committed to God, porque va contra nuestra naturaleza humana. because it goes against our human nature. Y decimos, ¿cómo pudiste superar esto en el nombre de Cristo? And so we ask, how were you able to overcome this? Y podemos dar y damos testimonio. And so we give testimony. De eso se trata versículo 15. That's what's about in verse 15. Y vamos a tener la oportunidad And we're going to have the opportunity en varios contextos de la vida cristiana in various contexts in our Christian life para dar una respuesta de la esperanza que hay en nosotros. to give a response of the hope that it is in us. Será en la apologéutica, en algo formal en la escuela, digamos, I'm sorry, could you say? apologetics, Okay. form apologetics. It's form of apologetics in our Christian walk, O sea, el testimonio en la familia. or maybe a testimony with our family member. Lo hacemos con mansedumbre y con reverencia. We do it with gentleness and respect. Si tu respuesta siempre es, yo quiero ganar este argumento, If your answer is, I want to win this argument, pero dice, eso es la actitud equivocado. Peter says that's the wrong attitude. Aunque me están insultando, me están ofendiendo, Even though they're insulting me, yo voy a responder con mansedumbre y reverencia. I am going to answer with gentleness and respect. Es lo opuesto de lo que estamos viendo hoy en día It's the opposite of what we're seeing nowadays en las redes sociales. in the social media. Aún los cristianos, ¿verdad? Even the Christians, right? Yo le dije a ese ateo dónde puede ir. I told that atheist where he can go. Yo le dije qué mal estaba esa gente liberal. I told them, those liberals, how wrong they were. Mira qué correcto estamos. Look how correct we are. Y aunque estemos correctos, And even though we might be right, perdemos la batalla we lose the battle porque no lo hacemos con gentileza y respeto. because we don't do it with gentleness and respect. Una forma incorrecta, The wrong way, una actitud a incorrecta. wrong attitude. Eso no es el contexto de este pasaje. That's not the context of this passage. Dice, claro, vas a dar un testimonio, You can, it says you should give a testimony, pero lo que sale de ti, but what comes out of you, cuando el sufrimiento y la dificultad en ti te está exprimiendo, por decir, when the suffering or the difficulty is squeezing you per debe se, ser la gracia y el amor de Dios. it should be the grace and the love of God. En mi casa, en el fregadero, tenemos muchas esponjas. In my house, we have a lot of sponges. Y in hay the unos sink, que están mejores que otros. and some are better than others. Unos que habemos haber votado hace mucho tiempo. Some that we should have thrown away
a few weeks ago. pero por una razón u otra todavía están en el fregadero. For some reason, they're still there. Y agarras esa esponja vieja And you grab that old sponge y lo exprimes and you squeeze it, y salen cosas muy desagradables. and very undesirable things come out of it. Es lo mismo en nuestra vida cristiana. It's the same thing in our Christian Cuando walk. estás exprimido por el sufrimiento y el estrés en tu vida, When you're being squeezed by the suffering and the stress in your life, ¿qué es lo que sale de ti? what is coming out of you? Más gracia, más amor, más mansedumbre, More grace, more love, more gentleness, o sale algo más desagradable. or something less desirable comes out? Tu pecado, tu inmadurez. Your sin, your immaturity. ¿Qué es lo que sale de ti? What comes out of you? Eso me trajo mucha convicción esta semana, That brought a lot of conviction in my life this week. tratando con los niños, con diferentes situaciones. Dealing with the kids, with different situations. ¿Qué es lo que sale de mí en esta situación? What is coming out of me during these situations? ¿Qué es lo que revela mi testimonio? What is my testimony revealing? De eso está hablando el apóstol Pedro. That's what the Apostle Paul is talking about. Dicen que mejor sufrir por el bien que por el mal, versículo 17. He says it's better to suffer for good than evil. Porque ahora no solo estamos madurando. Because now we're not only just maturing. Recuerdan en el libro de Éxodos. Remember in the book of Exodus? Dios usó la dificultad en la vida de Moisés God used a difficulty in the life of Moses para madurarlo, to mature him, prepararlo prepare him para su llamado. for his calling. Y cuando vino los 10 plagas a Egipto, And when the 10 plagues came to Egypt, habían dos reacciones distintas. there were two different reactions. Las mismas plagas The same plagues moldeaban el corazón de Moisés, molded the heart of Moses, pero las mismas plagas but the same plagues endurecían el corazón del faraón. hardened the heart of Pharaoh. Y como dijo el gran autor Blackaby, And like the great Arthur Blackaby said, ¿tú quién eres este día? you have this day. ¿Está moldeando y madurando tu corazón lo que está pasando? Is it molding and changing your heart what's happening ¿O right está now? endureciendo tu corazón como Or el is it faraón? hardening your heart? Podemos tener confianza en la obra de Dios. We can have trust and confidence in the work of God. La confianza para vivir una vida justa. The confidence for a righteous living. Mira lo que dice el versículo 18. Look what verse 18 says. Pedro está hablando de esta realidad y dice esto. Peter's talking about this reality, and he says, Dice, asimismo, Cristo padeció una sola vez for the same, Christ suffered one time por los pecados, for our sins. el justo por los injustos, The just for the unjust, for the unjust, para llevarnos a Dios. to take us to God. Piensen por eso, por un momento. Think of that for a moment. Vemos el ejemplo de Cristo, We see the example of Christ. murió y sufrió, He died and suffered, resucitó resurrected, para traernos más hacia Dios. to bring us closer to God. La victoria que tenemos en versículo 19 y 22 The victory that we have here in verse 19 through 22 no solamente es el ejemplo de Cristo, is not only the example of Christ, pero la victoria que tengo en Cristo, but the victory I have in Christ, porque me ha acercado a Dios, because He's brought me closer me to ha God. hecho heredero, hijo de Dios, He's made me an inheritor and a son of Christ, of God. y todo lo que me pasa And everything that happens es para moldear y madurarme, is to mold me and mature me, para que cuando me exprimen so that when they squeeze me, salga la gracia y el amor de Dios y la mansedumbre de mi vida the grace and love and righteousness of God is what comes out of me. y puedo caminar en victoria. And I can walk in victory. En vez de quedarme sintiéndome mal por mí mismo. Instead of feeling sorry for myself, Pobre de mí. oh, poor me. ¿Por qué me pasa esto? Why do these things happen to me? Puedo cambiar mi mentalidad I can change my mindset y decir, Dios lo permitió. and say, God allowed it. Dios quiere moldearme. God wants to mold me. Y cuando me exprimen, And when they squeeze me, van a ver el testimonio de lo que Dios está haciendo en mí. they're going to see the testimony of what God is doing with me. Eso es la victoria. That's the victory. Eso es el testimonio. That's the testimony. Eso es la diferencia. That's the difference. Es nuestra seguridad.
It's our assurance de que Dios nos está haciendo en su imagen. that God is making us in his image. Versículo 22 lo dice de esta forma. Verse 22 says it this way. Dice, quien habiendo subido al cielo, Who went through to heaven, Cristo está a la diestra de Dios Christ is at the right hand of God, y todo está sujeto hacia Él. and everything is subject to him. Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. Because Christ is sitting at the right hand of the Father, Está diciendo la palabra de Dios, la obra está hecha. the word of God is saying, the work is finished, is done. Los que vienen a los pies de Cristo The ones that come to the feet of Christ están seguros are assured, y van a llegar al reino de Dios. and they're going to reach the heavens Hay seguridad. in There's sureness security. and security, Porque Dios está con nosotros. because God is with us. Y nuestra seguridad se encuentra en esta realidad. El sufrimiento, gracias al poder de Dios, puede transformar nuestros corazones. Suffering by the Spirit power can change our heart. Nuestra respuesta a las oposiciones se convierten en nuestro testimonio. Our response to opposition becomes our testimony. Y regresamos a nuestro punto final. And so we touch on the final key point. Nuestra devoción impulsará nuestras buenas obras. Our devotion will drive our good works. Y cuando la gente ve nuestras buenas obras, And when people see our good works, serán de testimonio de nuestra devoción. it will be a testimony of our devotion. La hermana que mencionó del libro The sister that we mentioned in the book, falleció hace unos 15 años, she passed away about 15 years ago. pero su deseo era But her wish was que su historia sea repartido por todo el mundo. that her story will be shared throughout the world. Y miles de personas salieron de esa fe musulmán And thousands of people came out of that Muslim faith y vinieron a los pies de Cristo. and came to the feet of Christ. Es el libro más popular cristiano It's one of the most popular Christian books en el mundo musulmán. in the Muslim world. Y Dios lo está usando And God is using it para que muchos puedan conocer y explorar la palabra de Dios, la Biblia, so that a lot of people can explore and know the Word of God. antes de su muerte. Before her death, Ella tuvo un deseo. she had one wish. Yo quiero regresar a Pakistán I want to go back to Pakistan y ser enterrado como un cristiano. and be buried as a Christian. El gobierno musulmán dijo, no, de ninguna forma, The Pakistan government said, no way, no se permite. we will not allow it. Y luchó por años. And she fought for many years. Dice, yo no quiero estar enterrado en otro país, She said, I do not want to be buried anywhere else. pero como cristiano quiero ser enterrado en mi país. But as a Christian, I want to be buried in my country. Y hace 5 años, And so 5 years ago, el gobierno pakistán dio el permiso the Pakistan government gave permission para que esta mujer podía ser enterrado en su país so that she can be buried in her country como una cristiana. as a Christian. Y Dios ha usado esta historia And God has used this story para que muchos vengan a Cristo. so that a lot of people can come to Christ. Y la pregunta que tengo para ti And the question I have for you, es que, ¿qué va a ser tu testimonio? what is going to be your testimony? ¿Cómo quieres que Dios use tu sufrimiento How do you want God to use your suffering para moldearte, to mold you, para prepararte to prepare you para lo que Dios tiene para ti en el futuro? for what God has for you in the future? Oren conmigo. Pray with me. Padre Santo, Father God, te damos gracias por este pasaje we give you thanks for this passage que habla de la dificultad que nos enfrentamos, that talks about the difficulties we encounter, pero en tu soberanía, but in your sovereignty. Señor, tú sabes todo. Lord, you know all things. Sabes lo que nos estamos enfrentando. You know what we're suffering, we're encountering. Sabes la tentación cual nos enfrentamos. You know the temptations we're encountering. Señor, queremos ser moldeados en tu imagen. Lord, we want to be molded in your image. Cambia nuestras actitudes, Change our attitudes, nuestras acciones, our actions, nuestra forma de pensar. our way of thinking, Que digamos, heme aquí, Señor. that we may say,
Here I am, No Lord. quiero ser igual. I don't want to be the same. Cuando la dificultad de la vida me exprime, When the difficulties of life squeeze me, que lo que salga de mí what comes out of me sea en el carácter de Cristo. may be the character of Jesus Christ. Llévanos de gloria y gloria. Take us from glory to glory, Que los que están padeciendo sufrimiento that the ones that are going through suffering, sepan que son bendecidos y bienaventurados por el Señor. that they may know that they're blessed through Christ. Y si hay alguien aquí And there's someone here que nunca ha venido a los pies de Cristo that has never come to the feet of Christ, y estás escuchando este mensaje and you're listening to this message, y dices, ¿cómo puede ser and you ask yourself, how can it be que Dios puede transformar mi sufrimiento? that God can transform my suffering? Es porque Cristo vivió y murió It's because Christ lived and died por tus pecados, for your sins. sufrió por ti, He suffered for you. fue resucitado He was resurrected para acercarte al trono de tu Padre Celestial. so that you can come closer to God's throne. Y Él dice, ven. And He's saying, come. Señor, oramos por esa persona esta mañana. Lord, we pray for that person right now. Acércanos a tu trono esta mañana. Bring us closer to your throne. No queremos ser igual. We don't want to be the same. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Dijo el pueblo de Dios. And the people say, Amén. amen.